Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 41 al 45. Ha pasado casi un año, y Ron ya tiene 5. Este año ha traído cambios significativos a la aislada Tierra del Rayo y al mundo ninja en general. Namikaze Minato, ahora de 12 años, se ha convertido en discípulo personal de Jiraiya y ha firmado un contrato con el Monte Myoboku. Siendo ya un ninja experimentado, está a punto de ascender a Chunin. A diferencia de la era de Naruto, ascender a Chunin en esta época requiere varios años de experiencia. Sin embargo, para los ninjas civiles con conexiones con Jonin o superiores, el proceso puede agilizarse. Los ninjas de clan, en cambio, suelen recibir ascensos sin necesidad de la aprobación directa del Hokage. Este último año ha sido de rápido progreso y transformación. Ron se dedicó por completo a dominar el jutsu de sellado y a experimentar con sus ideas, hasta que finalmente llegó al punto de sentirse capaz de crear algo innovador. Paralelamente a sus actividades intelectuales, mantuvo su entrenamiento físico, creció significativamente en estatura y dominó por completo la transformación de la naturaleza del elemento relámpago. Con esta base, ahora está listo para comenzar la forja del cuerpo relámpago. Aunque Ron ha continuado su entrenamiento, ha hecho mucho este año, así que, a pesar de su genio, su progreso es normal, ya que siempre es difícil comenzar. Además, Ron completó su investigación sobre la fabricación de tanques médicos tras una profunda conversación con Ed. Su colaboración no solo ha impulsado el avance de la tecnología médica, sino que también ha impulsado desarrollos más amplios en Kumogakure y el País del Rayo, como la medicina general y los recursos médicos para el entrenamiento ninja. Gracias a la cooperación conjunta entre Daimyo y Kumogakure, la medicina está más disponible en el País del Rayo, y Ron pronto podrá crear la medicina o el tanque de recuperación. Bajo su dirección, las principales ciudades cuentan ahora con ferrocarriles y estaciones en superficie que forman el núcleo de la red de comercio y comunicación del país, lo que conduce al crecimiento económico y a una mejora en la vida. Los electrodomésticos, que antes se limitaban a Kumogakure y unas pocas ciudades, ahora se han extendido a la mayoría de las ciudades, con planes de llegar a cada rincón del País del Rayo en un futuro próximo. La generación de energía sigue siendo diversa, basándose en la madera y el carbón, mientras que la energía solar, aunque aún no es dominante, se ha convertido en un foco clave de investigación en Kumogakure bajo la dirección de Ron, quien, para no dañar la naturaleza, siempre creyó que el carbón era temporal. La mayoría de las ciudades dependen actualmente de líneas eléctricas superficiales, pero en zonas en desarrollo como Kumogakure y la capital del Daimyo, Ron ha abogado por un enfoque más avanzado. Estos lugares ya han implementado redes eléctricas subterráneas y sistemas de alcantarillado, con infraestructura diseñada para adaptarse a futuras expansiones y avances tecnológicos. Ron cree que pronto surgirán nuevas industrias y empleos que transformarán la vida en el mundo ninja, principalmente en la Tierra del Rayo por ahora. Este año, Kumogakure ha presenciado la formación de varios departamentos nuevos, junto con el ascenso de muchos líderes. Ya sean Uzumaki, otros ninjas o civiles, la gente ahora se dedica a la investigación, la agricultura y otros campos más allá de los roles tradicionales de shinobi. Sin embargo, estos rápidos desarrollos han supuesto una presión adicional para el tercer Raikage. A medida que Kumogakure evolucionaba, se centró en fortalecerse aún más, esforzándose por dominar todos sus jutsus conocidos sin marca, ya que ahora carece de la marca de chakra, un desafío al que se enfrentaba tras perder sus técnicas anteriores. Y, lo más importante, sin ella, se sentía más libre y sentía que podía volverse aún más fuerte, como si la sensación de desarmonía hubiera desaparecido de su interior. El Daimyo se enfrentó a desafíos similares. Con la rápida transformación del País del Rayo, el gobierno y la administración se volvieron cada vez más complejos. Fue durante esta época que tanto el Daimyo como sus funcionarios y el padre de Ron, el tercer Raikage, recurrieron a los libros que Ron les había regalado en su momento, buscando ideas para afrontar esta nueva era. Ahora que el País del Rayo ha experimentado un cambio real, tanto el Daimyo y sus funcionarios como los líderes de Kumogakure han comenzado a comprender el alcance de la visión de Ron para el futuro. A medida que el mundo y la sociedad evolucionan y cambian, reconocen cada vez más el valor de sus escritos. Un día, el tercer Raikage preguntó:
Ron, en tus escritos hablaste de cómo las políticas deberían adaptarse con el tiempo y cómo los líderes deberían gobernar, particularmente en una aldea shinobi. Pero no habrá problema en permitir que la gente común ocupe puestos importantes y tenga voz en los rangos superiores de Kumogakure. Hizo una pausa antes de añadir. Y la delegación de poder y los roles cambiantes de los shinobi no crearán inestabilidad. Si la autoridad se transmite, ¿qué impedirá que la gente aproveche las lagunas legales y se aproveche de estas industrias emergentes? Ron comprendió la intriga de su padre. Tras pensarlo un momento, respondió. Padre, cuando asignas misiones a los Anbu y delegas responsabilidades, ¿cómo te aseguras de que no hagan nada perjudicial? Que yo sepa, Kumogakure nunca ha tenido ninjas rebeldes, salvo los atípicos, el cuerno dorado y el cuerno plateado. El Raikage respondió. Eso se debe a que la mayoría de la gente no solo pertenece al clan Raikage, sino que también tiene un fuerte sentido de identidad con Kumogakure. Reciben un buen trato en la aldea y suficientes recursos del daimyo. En cuanto a por qué ningún ninja ha iniciado jamás una lucha política por el puesto de Raikage, es porque la mayoría de los shinobi de élite provienen de nuestro clan. Su número crece cada año, y muchos civiles se unen a medida que adquieren acceso al ninjutsu. Ron asintió y continuó. Así, cada ninja de la aldea tiene un camino libre para crecer, y los talentosos no se quedan atrás. A cambio, se les examina minuciosamente para garantizar que no sean espías ni que filtren ninjutsu vital. Pero no los controlamos como esclavos, ni los gobernamos por la fuerza. Entonces, ¿qué les impide volverse contra la línea de sangre directa y reclamar el puesto de Raikage? El tercer Raikage, comprendiendo finalmente el punto de Ron, asintió. Es porque somos fuertes, y en cada generación, nadie nos ha superado. Ron sonrió. Exactamente, padre. Mientras los superiores sean leales y capaces, aunque sean ambiciosos, no podrán aprovecharse de ti. Delegar algunas responsabilidades no cambiará eso. Claro que quienes tienen poder deben ser confiables y dignos, pero al final, solo estás asignando a otros la gestión de asuntos triviales. Además, se pueden crear departamentos interconectados que se supervisen entre sí, lo que dificulta la corrupción. También se podrían establecer múltiples departamentos de supervisión para supervisar el uso de los fondos y recursos, garantizando así el correcto funcionamiento de las finanzas y otros sectores. A medida que se expande el comercio y crece la economía, el país del Rayo, en cooperación con el daimyo, debería desarrollar departamentos dedicados a regular la salud y la estabilidad económicas. He mencionado estas ideas en mis escritos. E incluso si estos departamentos están dirigidos principalmente por civiles, debido a la gran población del país del Rayo, aún pueden mantenerse bajo la atenta mirada de Anbu u otros shinobi asignados, y estos departamentos. Así que, padre, le estás dando demasiadas vueltas a esto. Mis escritos hablan del ascenso de todas las personas y de una era de progreso, pero como shinobi, podemos adaptarnos mejor que nadie y seguir siendo los más fuertes. Ron creía que mientras las personas recibieran la guía adecuada y no fueran abandonadas, el mundo no caería en el caos. Después de todo, tanto los ninjas como los daimyo tenían una simple preocupación. ¿Qué haría la gente bien alimentada cuando la supervivencia dejara de ser una lucha? Sin embargo, este era el mundo ninja, donde gestionar, supervisar y controlar a las masas era mucho más fácil. Incluso recopilar información podía lograrse con un simple genjutsu. Ron no pensó que la gente de este mundo tendría la energía o la inclinación para protestar contra los ninjas, siempre y cuando no fueran oprimidos y tuvieran oportunidades de un futuro mejor. Después de aclarar el malentendido del tercer Raikage, Ron recordó algo y preguntó. Padre, ¿la aldea ha terminado de instalar invernaderos médicos además de las granjas en terrazas? El tercer Raikage recordó los informes y respondió. Recuerdo que Doda y los demás lo mencionaron. Ahora podemos crear las condiciones óptimas para el cultivo de hierbas. Aunque una mayor potencia aún requiere tiempo, Kumogakure ya no sufrirá escasez de hierbas medicinales. Además, los invernaderos se han popularizado en muchas ciudades, incluida la capital, ya que permiten el cultivo de diversos alimentos y vegetales de todo el mundo sin verse limitados por los cambios estacionales. ¿Por qué lo preguntas? Ron respondió. Padre, ¿recuerdas la cámara de medicina que te mencioné? Está preliminarmente terminada. Esperaba que pudieras probarla. Se construyó dentro de la residencia, en mi laboratorio subterráneo personal, donde trabajo en varios proyectos. El tercer Raikage asintió y le dijo a Ron que lo visitaría después de su entrenamiento. Finalmente llegó el día en que el tercer Raikage visitaría a Ron.
Lo acompañaban Dodai, Ally Killer B, así como la madre de Ron, Railla, y su cuñada, Anna. Dodai, como asistente del Raikage, estaba allí para observar y documentar los resultados, siguiendo las órdenes del Raikage. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Ally y Killer B acudieron por curiosidad y entusiasmo, mientras que Railla y Anna, ambas ninjas médicas expertas, estaban presentes en caso de emergencia. Más importante aún, muchas de las fórmulas y tratamientos médicos que se desarrollaban para el clan y los ninjas de Kumogakure eran áreas de su especialización. Ron vivía en la mansión Raikage, ubicada cerca de la aldea, entre una cadena montañosa de tamaño mediano. Todo el complejo residencial abarcaba varios picos, donde residía no solo la familia de Ron, sino también muchos de los ninjas de élite de Kumogakure. Estas montañas estaban interconectadas no solo por caminos y senderos, sino también por puentes elevados. La familia Raikage contaba con amplio espacio, incluyendo múltiples campos de entrenamiento e instalaciones independientes. Las instalaciones de Ron estaban conectadas a uno de ellos. Al llegar, encontraron una habitación con ascensor. Al entrar, descendieron bajo tierra, un viaje que, aunque solo duró unos minutos, a los ninjas les pareció una eternidad. Emergieron unos cuantos pies bajo el nivel del suelo, muy por debajo de la montaña, en una gran cámara subterránea, de aproximadamente 500.000 de metros cúbicos, tan grande como un campo de fútbol. Este vasto espacio fue diseñado y construido personalmente por Ron, financiado íntegramente con su propio patrimonio. Gracias a su importante participación en diversos productos y tecnologías, Ron era posiblemente uno de los individuos más ricos del país del rayo, quizás incluso de todo el mundo ninja, por supuesto, excluyendo clanes, organizaciones, aldeas y naciones. Ron y Ed esperaban dentro, en lo que prácticamente era su laboratorio privado. Hasta ahora, aparte de los ninjas que habían excavado el espacio, solo Ron y Ed habían trabajado allí. Para los ninjas, transportar herramientas u objetos grandes no era un problema, ya que los pergaminos de almacenamiento lo facilitaban. Sin embargo, estos pergaminos eran caros, y la mayoría eran de un solo uso para sellar y abrir objetos. Si no fuera por esta limitación, la escasez de suministros en las líneas del frente nunca habría sido un problema, y las emboscadas contra los convoyes de suministros habrían sido mucho menos efectivas. Al entrar todos, Ron se sorprendió momentáneamente por el tamaño del grupo. Su madre fue la primera en acercarse, alzándolo cariñosamente antes de que todos lo saludaran. Cuando su mirada se posó en su padre, Ron se sorprendió por lo poco afectado que parecía. «Padre, ¿te ves bien? ¿No acabas de venir del entrenamiento?», preguntó Ron. El tercer Raikage rió entre dientes. «Sí, Ron. Pero a mi nivel, es difícil agotar el chakra o sentirse cansado. Incluso sin usar chakra, puedo luchar un día y una noche entero solo con mi fuerza física». Ron asintió, dándose cuenta de su error. Luego, con una sonrisa segura, dijo: «No te preocupes, padre. Tengo el remedio perfecto para dejarte exhausto». El tercer Raikage, Ai y los demás quedaron intrigados por las palabras de Ron. Para los ninjas experimentados, el entrenamiento era parte de la rutina, pero Ron hablaba como si tuviera algo completamente nuevo que ofrecer. Solo Anna parecía sumida en sus pensamientos, como si estuviera reconstruyendo algo. Entonces, preguntó: «Hermano, ¿de verdad creaste esa nueva runa de sellado?». La atención de todos se dirigió a Ron. Asintió con orgullo. «Sí, lo hice. Me llevó unas semanas descubrirlo, pero tras estudiar los jutsus ligero y pesado de Iwagakure y analizar sus registros, logré crear sellos de gravedad. Aunque, admito, aún presenta fallas en su aplicación». El tercer Raikage arqueó una ceja. ¿Te refieres al jutsu de Onoki? ¿El que puede hacer que los objetos sean más pesados o ligeros, e incluso le permite volar? Ron asintió. Sí, padre. Por ahora, el sello que desarrollé solo puede aplicarse a zonas fijas, y la superficie debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso adicional. Por eso construí un campo de entrenamiento con acero totalmente refinado. Pero cubrirlo por completo es demasiado caro. Otro problema es que la gravedad excesiva puede provocar el colapso del suelo. Tengo algunas ideas para soluciones e incluso otras aplicaciones potenciales, pero perfeccionarlas llevará tiempo. El tercer Raikage se cruzó de brazos, intrigado. Muéstrame. Ron sonrió con suficiencia. Por supuesto.
Pero, padre, señaló hacia un extremo de la cámara, donde había una zona acordonada. Debo advertirte. Una vez que entres, puede que no salgas tan fácilmente como crees. La confianza en la voz de Ron hizo que A y Killer B intercambiaran miradas. Toda ya ajustó sus documentos, listo para registrar cualquier dato, con curiosidad reflejada en sus ojos. Incluso Raiya y Ann aparecieron momentáneamente sorprendidos, pues sabían lo fuerte que era el tercer Raikage. El tercer Raikage rió entre dientes. ¿De verdad? Sin dudarlo, avanzó a grandes zancadas. Entonces veamos si tu supuesto sello de gravedad me hace sudar un poco. Ron exhaló, con los ojos brillantes. De acuerdo. Los condujo a todos al área designada, donde una sólida plataforma metálica, aproximadamente del tamaño de un aula, yacía incrustada en el suelo. El suelo circundante estaba ligeramente elevado, cubierto de intrincadas runas, con un pequeño pedestal cerca, grabado con sellos para controlar el mecanismo. El tercer Raikage no perdió el tiempo y saltó a la plataforma. Ron continuó. Padre, para activar el sello de gravedad, necesitarás infundirle un poco de chakra. Con su eficiencia actual, una hora de uso solo consume aproximadamente el mismo chakra que un jutsu de rango C. A diferencia del ninjutsu tradicional, estos sellos no crean gravedad, sino que la manipulan y la amplifican, lo que los hace mucho más eficientes energéticamente que la técnica de la roca ligera de Iwagakure. Señaló la interfaz. Desde aquí, puedes ajustar el nivel de gravedad. Ahora mismo, oscila entre el doble y 50 veces la gravedad normal. El tercer Raikage observó las intrincadas runas en el suelo, cuyo leve movimiento parecía una interfaz. Un destello de curiosidad cruzó su expresión normalmente estoica. Apoyó una mano en el pedestal, canalizando un flujo constante de chakra hacia el sistema. En respuesta, las runas cobraron vida, proyectando patrones brillantes por toda la cámara. Veamos si esto es tan impresionante como dices, murmuró, dando un paso atrás cuando el sello se activó. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, la plataforma bajo sus pies tembló. El aire se densificó, presionando hacia adentro, mientras un profundo zumbido resonaba por la cámara. Ron observó con calma, con la mirada fija. Padre, esto es solo el doble de gravedad básico. Debería sentirse nuevo, pero no desafiante para un ninja. La mayoría puede soportar hasta 5 veces la gravedad, y los Jonin suelen soportar 10. Puedes subirlo directamente a 10 si quieres. Sin dudarlo, el tercer Raikage se acercó al pedestal lateral y aumentó la gravedad a 10 veces. Que estaba cerca, se acercó. El pedestal había sido diseñado para permitir el control tanto desde dentro como desde fuera del campo. Raikage-sama, déjeme encargarme, ofreció Ed. Lo ajustaré gradualmente según sus instrucciones. Ron continuó con voz serena. A este nivel, tu peso es 10 veces mayor. Para los especialistas en taijutsu, esto podría ser manejable sin chakra, pero la mayoría de los ninjas necesitarían un refuerzo de chakra. Aunque esto no es mucho para ti, cada incremento por encima de esto es un salto significativo, mucho más allá de lo que la mayoría de los cuerpos ninja pueden soportar. Claro, no todos los cuerpos son iguales. El Raikage asintió con firmeza. Auméntalo hasta que yo diga que pares. La gravedad se intensificó. Se mantuvo firme, con los músculos tensos, preparándose. Incluso sin chakra, se mantuvo firme. Aunque la tensión era evidente, este era el peso que jamás había experimentado. Con 20 veces la gravedad, la fuerza alcanzó un nivel que la mayoría de los ninjas no podían soportar, especialmente sin el refuerzo de chakra. La fuerza por sí sola no era suficiente. Levantar el doble de peso que otra persona no era lo mismo que soportar el doble de gravedad. Era un desafío completamente diferente. Incluso un aumento de un solo nivel en la gravedad era como la diferencia entre rangos en una batalla. Era similar a cómo un luchador de nivel superior en un juego podía dominar a varios oponentes de nivel inferior, así como dos personajes de nivel 5 no podían derrotar necesariamente a uno de nivel 10 a menos que los únicos factores fueran la salud y el ataque. Pero en la realidad, e incluso en los juegos, otros parámetros como la resistencia, la regeneración y la resistencia jugaban un papel crucial. Asimismo, cada aumento de gravedad no era una simple progresión lineal, sino un salto exponencial en la dificultad. El tercer Raikage activó la fase inicial de su modo chakra relámpago, sintiendo cierto alivio a medida que su cuerpo se adaptaba a la inmensa presión. Podía soportarla, pero incluso los movimientos más sencillos le costaban. Aún así, sabía que podía ir más allá.
Sigue adelante, ordenó. La gravedad volvió a aumentar. En respuesta, entró por completo en su modo chakra relámpago, y su aura se intensificaba a cada instante. A medida que el peso se hacía más pesado, su chakra irradiaba con mayor intensidad. Finalmente, con 33 veces la gravedad, indicó que se detuviera. En ese momento, el tercer Raikage temblaba, sus músculos tensos ante la fuerza aplastante. El chakra del rayo de alta densidad crepitaba violentamente a su alrededor, como un Jinchuriki desbocado que apenas se sostenía. El sudor le corría por el cuerpo, respirando entrecortadamente. Incluso mantenerse de pie se había convertido en un desafío. Para quienes estaban fuera del campo del sello de gravedad, era como presenciar otro mundo. El aire en el interior era tan denso que parecía casi desconectado de la realidad, presionando hacia adentro como un muro invisible. Pero a medida que el aire fresco se abría paso periódicamente, se desprendían ráfagas de aire inmensas, creando poderosas ráfagas alrededor de la plataforma. 33 veces la gravedad era su límite. En esta etapa, incluso el más mínimo movimiento se sentía como atravesar una roca sólida, como si montañas se arrastraran contra cada acción. Dentro del campo, sus reservas de chakra se agotaron rápidamente, junto con su resistencia física. A los 10 minutos de soportar este nivel, ya se había formado un charco de sudor bajo él, un silencioso testimonio de la inmensa tensión en su cuerpo. Dentro de la aldea, si alguien irradiara chakra de repente al nivel de una bestia con cola, sin duda sembraría el pánico. Sin embargo, la base secreta de Ron estaba protegida por capas de técnicas avanzadas de sellado, lo que garantizaba que no se filtrara información ni se percibiera nada del mundo exterior. Más que simplemente aumentar la gravedad, Ron había diseñado el sello para que funcionara como un programa complejo, en lugar de un simple efecto unidimensional. Consideraba factores como el flujo de aire y la vestimenta, asegurando que solo afectara a la persona en el interior, a la vez que evitaba una compresión excesiva del aire. Estas mejoras hicieron que el sistema no solo fuera funcional, sino también práctico para el entrenamiento. En ese momento, Ron preguntó: «Padre, ¿cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar bajo esta gravedad?» El tercer Raikage exhaló profundamente y luego llevó su modo chakra relámpago al límite antes de responder con una sonrisa. «Con esta intensidad, probablemente pueda aguantar entre 30 y 40 minutos, como máximo una hora. Pero no esperemos, llévenla a 50 veces la gravedad. Quiero experimentarlo, aunque eso signifique lastimarme. Después de todo, estamos aquí para probar el dispositivo médico». Mientras el tercer Raikage cerraba los ojos para concentrarse, su mente se remontó a los acontecimientos que condujeron al nacimiento de Ron. Recordó cómo, antes de ese fatídico día, Railla siempre había estado a su lado como su asistente de confianza. Había sido su apoyo incondicional, garantizando el buen desempeño de sus funciones. Sin embargo, todo cambió cuando reveló su embarazo. Preocupado por su bienestar, el tercer Raikage la relevó de inmediato de sus funciones y le ordenó descansar en casa. Fue ese mismo día que ocurrió el desastre. El Jinchuriki de 8 colas, Blue B, perdió el control, desatando una furia sin precedentes. El caos estalló sin previo aviso. En un instante, la aldea prosperaba a su ritmo habitual, y al siguiente, se sumía en el terror. La repentina aparición del 8 colas enloquecido sembró el pánico en Kumogakure. Al principio, reinó la confusión, y el precio fue devastador. Incontables vidas se perdieron en un instante, y los sacrificios de ese día fueron numerosos. La generación anterior de shinobi, guerreros experimentados que antaño fueron los pilares de la aldea, lucharon con todas sus fuerzas. Muchos de ellos, incluyendo a los guardias del tercer Raikage, cayeron mientras protegían a los civiles y aseguraban la evacuación segura de los demás. En medio del dolor y la carnicería, un pequeño alivio floreció en el corazón del Raikage. Railla, que llevaba en su vientre a su hijo nonato, se había librado de los horrores de aquel día. Durante 3 días y noches implacables, el tercer Raikage luchó contra el 8 colas, con su indomable voluntad enfrentándose al abrumador chakra de la bestia. El trueno rugió por el campo de batalla mientras la batalla rugía, la tierra misma temblando bajo su poder. Herido, exhausto y llevado al límite, luchó hasta que, por fin, emergió victorioso, sometiendo a la bestia desbocada agotando su chakra, y así, finalmente, su propio 8 colas fue sellado por el escuadrón de sellado. A diferencia de la línea temporal original, esta vez su esposa había sobrevivido.
Sin embargo, a pesar del alivio, la devastación que azotó la aldea recordaba inquietantemente el caos provocado por la rebelión de los hermanos dorados y plateados. Las cicatrices dejadas en Kumogakure eran profundas, y el peso de la pérdida pesaba con fuerza sobre los hombros del tercer Raikage. Posteriormente, se llevó a cabo una exhaustiva investigación para descubrir la causa de la repentina pérdida de control de Blue Bay. Lo que encontraron fue alarmante. Rastros de sustancias extrañas en su organismo, un claro indicio de que había sido drogado. Al darse cuenta, una furia gélida recorrió al Raikage. Pocos poseían la capacidad de manipular a un Jinchuriki de esa manera. Sus sospechas se dirigieron de inmediato hacia Konoha, la única aldea con la experiencia para orquestar algo de tal envergadura. Si bien Tsunagakure conocía algunos métodos, infiltrarse en Kumogakure sin ser detectados estaba fuera de su alcance. En el curso original de los acontecimientos, el dolor por la pérdida de su esposa lo habría impulsado a actuar. Habría tomado represalias contra Konoha de forma calculada, ordenando el secuestro de Uzumaki Kushina. Su razonamiento era simple. Si Kumogakure no podía beneficiarse de la incomparable capacidad del clan Uzumaki para servir como Jinchuriki, Konoha tampoco. La destrucción de la tierra de Uzumaki había dejado al linaje de selladores más poderoso del mundo en una situación precaria, y Konoha buscaba reclamar sus últimos vestigios. Su ira se habría visto avivada por la idea de que Konoha corriera la misma suerte, obligándolos a soportar la ira de una bestia de cola desbocada. A diferencia de los demás, el 9 colas no podía sellarse en cualquiera. Sin un recipiente adecuado, la destrucción que traería podría paralizar incluso a Konoha. Pero ahora, con Raiya aún a su lado, las circunstancias habían cambiado. El dolor de la pérdida ya no lo consumía como antes, y sus pensamientos, aunque aún llenos de sospecha e ira, ya no estaban solo impulsados por la venganza. Aún así, sabía que una verdad persistía. Este incidente había demostrado que Kumogakure no era tan intocable como parecía. Y eso era algo que nunca permitiría que volviera a suceder. Lo más importante, durante esa batalla, llegó a una conclusión aleccionadora. Su supuesta armadura más fuerte era, en realidad, más débil que su propia lanza más poderosa. La defensa indomable de la que siempre se había enorgullecido no era tan absoluta como alguna vez creyó. Sin embargo, esta agotadora lucha no solo expuso su debilidad, sino que también lo impulsó hacia adelante. Gracias al enfrentamiento con el 8 colas, superó sus límites anteriores y alcanzó un nuevo nivel de fuerza. Comprendió que su cuerpo aún podía mejorarse, al igual que su mano, que ya se había vuelto lo suficientemente resistente como para soportar la fuerza de su lanza definitiva. Años más tarde, durante la Tercera Guerra Mundial Ninja, esta comprensión del deber y el sacrificio tras la muerte de Raiya determinaría su decisión final. Ante unas fuerzas enemigas abrumadoras, ordenó a sus subordinados y a la generación más joven que se retiraran, asegurando así la continuidad del futuro de Kumogakure. Sabía, sin lugar a dudas, que si hubiera optado por huir, podría haber sobrevivido, al igual que el segundo Hokage durante su fatídica batalla. Su velocidad, resistencia y poderío eran inigualables. Sin embargo, no huyó. Quizás, para entonces, ya lo había entregado todo a Kumogakure. Quizás, en ese momento, ya no veía un camino a seguir. O quizás, solo quizás, había encontrado la paz al saber que su última batalla no sería en vano, que al sacrificarse, estaba protegiendo a la siguiente generación, dándoles la oportunidad de impulsar el futuro de la aldea más allá de su era. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.